Hola, ¿qué tal? Una semana más estamos aquí, o estoy aquí para ayudaros a prepararos en ese día tan importante como el que estamos trabajando para el día de nuestra competición. Hoy os quiero hablar acerca de los tintes y de la preparación para ponerse el tinte, ¿vale? Es muy importante que la piel esté limpia, que no tenga pieles muertas, ¿vale? Entre comillas. Entonces, ¿qué es lo aconsejable para preparar la piel antes del tinte? Pues 4 días antes, como muy tarde, ¿vale? Si por ejemplo vais a competir un sábado, pues como muy tarde, el martes, yo lo que aconsejo es que os exfoliéis bien el cuerpo. Ojo, exfoliar, no llevarse la piel, ¿vale? No hace falta que cojáis un guante de cream, más un exfoliante que lleva también los gránulos y dale. No, exfoliaros pues con un guante de cream normalito, con eso basta, para retirar todas las pieles muertas. ¿Por qué? ¿Eso es una tontería? No, no es una tontería, porque luego se quedan marcas en la piel, ¿vale? Es importante también que la piel esté hidratada, así que intentad, aunque sea una semana antes, de empezar a hidrataros bien la piel para que cuando el tinte lo vaya a poner, la piel no esté seca y no se vea cuarteada. Entonces es muy importante que la piel esté hidratada. Así que el cuerpo hay que exfoliarlo, ¿vale? Si competís, por ejemplo, un sábado, un martes como muy tarde. La piel hay que tenerla hidratada, pero si vais a competir el sábado, yo os aconsejo que el jueves sea el último día de poneros la crema hidratante. Como mucho el viernes por la mañana. ¿Por qué? Por si acaso la piel está demasiado húmeda o puede dejar cualquier partícula y que no se vea en el tinte, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Luego, a la hora de ponerse el tinte, hay personas que aún se siguen pintando el día del campeonato, el día anterior, y ya no es necesario, al menos yo, con los tintes estos que utilizo. Con los otros no os puedo decir, porque yo los otros los he probado el mismo día del campeonato y no me ha gustado para nada el resultado. Mi opinión, ¿vale? El color no me gustaba, la textura no me gustaba, pasaba la mano y enseguida se iba el tinte, estaba en el escenario y chorreaba, así que yo voy a lo seguro y llevo muchos años utilizando estos de aquí y a mí no me han fallado nunca. Entonces, con estos dos tintes, que es el Genesis, que es una versión mejorada del Top Tan, vosotros os podéis pintar el mismo día del evento. Si por ejemplo vais a competir un sábado, pues vosotros el sábado por la mañana os levantáis tempranito, a la hora, dependiendo de que vayáis a competir, y os dais una pasada. Termináis por la parte de atrás. Cuando ya habéis terminado de darle una pasada a todo el cuerpo, volvéis a pintar todavía, a pintaros otra vez, porque se seca muy pronto. Entonces no tienes que estar ahí esperando, pasando frío, no. Tal y como pintas el cuerpo, se ha secado y le puedes volver a aplicar otra vez otra capa. Esperáis que se seque y ya la opción vuestra es, os dais una tercera capa dependiendo de vuestro tono de piel, dependiendo de vuestra categoría, y si no, os esperáis para daros el último o la última capa allí en el sitio donde vais a competir, cosa que yo no os recomiendo. El atleta tiene que ir a la competición con todos los deberes hechos, incluido el tinte. Si te tienes que poner 3 capas, te pones 3 capas. Yo compito con 3 capas y cuando voy a competir, allí no me retoca a nadie. Primero, porque a los profesionales no dejan entrar a ningún acompañante. Vamos todos pintados y a nadie se le cae nada. Simplemente tienes que tener cuidado. Entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo cuando vayáis a competir con la tensión de píntame, que se me seca, que si no, que si me tengo que tumbar, no. Hay que ir ya con todo el tinte puesto, es lo mejor. Que te quieres llevar el tinte para allí retocarte por si acaso, perfecto. Pero tenéis que pensar que tenéis que ir allí para relajaros, para estar ya preparados para vuestro campeonato, ¿vale? La forma de aplicar el tinte. Yo utilizo este rodillo, es de esponja, ¿vale?
Cogéis el aplicador, lo ponéis, echáis el tinte en la cubeta, vosotros empapáis el rodillo, luego apretáis para que salga el sobrante y es aplicarlo, no tiene más. Es como pintar a una pared, no tiene nada de complicado. Como he dicho, pintáis el cuerpo entero 1 y 2 veces, se ha secado ya, volvéis a darle otra capa y una tercera capa que yo aconsejo. Ojo a una cosa, como os he dicho antes, las categorías. Las categorías de bikini y de wellness, el color del tinte no tiene que ser tan oscuro, ¿vale? Tiene que ser bronceado, pero no tan oscuro como por ejemplo las demás categorías, las categorías de figure, de woman physique, las de culturismo y la de los chicos. Las de los chicos siempre van a ser más oscuros, pero la categoría de bikini y wellness, el color siempre tiene que ser un poquito más suave. Luego tenéis que ver el color de vuestra piel. Si vuestra piel es más blanquita, tendréis que necesitar 3 capas. Si vuestra piel es un poquito más oscura, con 2 capas os valdrá. Luego hay pieles que absorben mucho el tinte y por mucho que le des, parece como si no cogiera color. Hay que insistir. Luego también hay otras pieles que cuando las estáis pintando, veis que por una zona coge más color y por otra coge menos. Es vuestra piel, ¿vale? Si habéis hecho una buena exfoliación, normalmente eso no debe de pasar. Pero hay pieles que hay en determinadas zonas que siempre tienen un poquito más grasa, en otras menos, y por eso hay ese contraste. Pero no os preocupéis, que eso luego arriba en el escenario no se os ve. Otra cosa que se me había olvidado, que es muy importante, antes de aplicar el tinte no debéis tener ni desodorante, ni perfumes, ni cremas, nada, porque al poneros el tinte, esa parte se pone verde. Entonces, ya no hay forma de quitarlo, por mucho que te enjuagues y demás, ya lo que vas a conseguir ahí es una roncha de color y se va a ver muy feo. Entonces, antes de pintaros, nada de perfume, nada de crema, ¿vale? Ni desodorantes. Seguimos, ya que os habéis pintado el cuerpo, llega la hora de salir al campeonato. Os llaman a la categoría. Y el último toque es un glossy. ¿Qué es lo que hace el glossy? El glossy lo que hace es que os dé ese pequeño brillo en el cuerpo. Pero ojo, no os pongáis mucha cantidad. Porque si os ponéis mucha cantidad, lo que hace es que la luz no puede penetrar en el corte de músculo, entonces os hace plano. Entonces, hay que ponerse muy poca cantidad de glossy. El glossy, ¿cómo hay que aplicarlo? Pues muy fácil. Yo cojo siempre, vamos a abrir este de aquí. Ahí va. Y con el canto de un rodillo, yo lo voy aplicando distintas partes del cuerpo, ¿ves? Y voy extendiendo. Se extiende muchísimo, muchísimo. Con un par de golpes tiene para extenderlo en todo el cuerpo. Y ya os digo, no hay que ponerse mucha cantidad. Si veis, cuando os hayáis aplicado el tinte, el glossy, perdona, que tenéis pues de sobra, coged una toalla o coged papel absorbente y lo retiráis, pero así, a toques, no arrastrando, ¿vale? Sino a toquecitos para llevaros ese sobrante. Hay personas que me preguntan si el tinte hay que ponerlo con la manopla o hay que ponerlo con el rodillo. Habrá personas que están acostumbradas a ponerlas con la manopla. Yo no soy muy factible para eso. La manopla arrastra, ¿vale? Se lo lleva el tinte, lo coloca, lo pone. Vosotros tenéis que mirar que en la pared lo que hace es ponerlo, no arrastrarlo y quitarlo. Y la manopla, cuando tú haces así, lo que va a hacer es llevarte parte del tinte. Que habrá personas que lo colocan muy bien con la manopla, vale, estupendo. Yo os digo que para mi experiencia es mucho mejor el rodillo, ¿vale?
Me habéis preguntado también diferencia entre el Genesis y el Top Tan. Los dos se secan igual de rápido. La diferencia que hay es que el Top Tan, el Genesis, perdona, está mejorado de esta fórmula. Los dos son buenos. Este tiene un olor un poco más a perfume y el color es como más bronceado. Tienes que utilizar menos cantidad de este producto que de este para conseguir el color. Luego también se le ha aplicado un spray porque hay personas que le gustan pues aplicarlo con el spray, aunque se desperdicia mucho tinte. Así que yo os sigo aconsejando que lo echéis en la cubeta y os lo apliquéis. ¿Qué ocurre si tenéis que salir fuera a competir? Tenéis que coger un avión y el tinte, ¿qué pasa con el tinte? Allí a lo mejor no está el tinte que a vosotros os gusta, donde lo vais a conseguir, no pasa nada, hay solución. Os vais a cualquier centro comercial, compráis estos neceser que vienen distintos botes de 100 mililitros y rellenáis esos botecitos con el tinte y se acabó. Lo que sí os aconsejo, que como se puede llevar en la maleta de viaje, de la de cabina, perdona, que siempre os lo llevéis con vosotros, porque si el tinte se pierde y no tenéis más y no sabéis dónde encontrar, la habéis armado. Entonces, cuando tengáis que viajar fuera, todo lo que sea para la competición, bikini, zapatos, pintura, tinte, glossy, el bañador de los chicos, todo lo importante para la competición, con vosotros. Que se pierde la maleta, lo importante para el campeonato está con ustedes, ¿vale? O con vosotros. Así que estos son los consejos que yo os doy a la hora de pintaros. Si tenéis alguna duda, siempre podéis practicar antes, que nunca viene mal. Es cierto que el tinte, al menos estos, una vez que te lo pones, son autobronceadores. Entonces, se queda a lo mejor una semana o tal vez 2 el tinte en vuestra piel, que parece que estáis bronceados. Nosotros los competidores siempre estamos compitiendo, a lo mejor a la semana, 2 semanas, 3 semanas volvemos a competir y ya tenemos restos del otro tinte. Y tú dices, bueno, ahora me pongo el otro tinte, se me ve un corte o un parche de un tinte que tenía antepuesto, el otro no puedo igualarlo. No pasa nada, eso es normal. Una vez que estás arriba en la tarima, eso no se nota. Así que vosotros aplicarlo bien, secaros bien, olvidaros de esos parches que luego arriba no se va a notar y a comeros el escenario, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ya sabéis dónde estoy, ya sabéis dónde me podéis encontrar y que estaré encantado de ayudaros. Besitos.